Estamos compartiendo con el presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural de Costa Rica, INDER, hoy desde estas bellas instalaciones en Moravia, el señor Aries Regidor, quien nos resume un poco cuáles han sido los esfuerzos que hace la institución para actualizarse, para ser vigentes y de llevar ese desarrollo rural, y yo le agregaría también social, que tanto reclama el pueblo de Costa Rica y las zonas más abandonadas de nuestro país, donde mayor desigualdad hay, donde la pobreza no solo en Costa Rica, en Centroamérica tiene cara de mujer, de joven, de indígena, de negro, de mulato y de migrante. Pero bueno, Harris, ustedes han venido trabajando, han hecho el mejor de los esfuerzos, han logrado ya metas importantes, obras que valen la pena recalcar, y también tienen sueños y esperanzas por el resto de la administración. El micrófono y la cámara suya. Sí, muchas gracias. Bueno, había un tema que teníamos allí conversando de que también se convertía en una fase importante para nosotros, el de ordenamiento territorial. Hay toda una deuda histórica con el país, que hemos puesto el pecho a las balas para tratar de regularizar y titular muchas de las propiedades que en algún momento fueron puestas en manos de costarricenses y que hoy día la seguridad jurídica en sus manos no está completamente realizada esa labor. Hay un compromiso absoluto de la institución, de nuestros compañeros de los diferentes departamentos y nuestras oficinas regionales, por tratar de resolver y dejar un poquito de lado ese proceso histórico que tenía que ver con el tema de las tierras y la titulación. Ese es todo un tema importante y eso tiene una línea de ordenamiento territorial importante. En los últimos 5 años, ¿a cuántos campesinos se les ha entregado la escritura pública de su propiedad? Hay más de 10.000, 11.000 escrituras se han ido regularizando que tenían y 30 titulando. años, ¿verdad? Estar esperando. Había casos mucho más complejos que esos y aún se mantienen los casos complejos de eso. Y además estamos dentro del proceso de perfección que estábamos hablando, lo perfectible que es. Estamos revisando también nuestro reglamento actual, el que fue aprobado el 5 de mayo del 2018 de este año, para tratar de generar algunos análisis con respecto al espíritu del legislador de la ley 9036, que nos permita hacer mucho más rápido ese proceso de entrega de titulación y regularización a algunas familias que tienen muchísimos años de estar en una propiedad sobre la cual es absolutamente demostrada su posesión en esa propiedad y que no tenga que luego acusar 15 años de limitaciones adicionales a los años que ya ha estado para poder obtener su propiedad. Esas son parte de las cosas perfectibles a las que hemos visto en materia de ordenamiento territorial. Lo mismo nos está sucediendo en la franja fronteriza que bien mencionabas. El desarrollo en las franjas fronterizas ahora pasa mucho por las manos de esta institución, al habérsele establecido la responsabilidad de la administración residual de los terrenos que están en la franja fronteriza, y por supuesto que también estamos definiendo una estrategia muy puntual. Ya hemos visitado la zona sur y la zona norte para tratar de entender un poquito más lo que se vive en estas condiciones, y estamos haciendo una articulación bastante interesante con el Ministerio de Ambiente y Energía, gracias a la visión que tiene el señor ministro y sus compañeros de trabajo, que nos permita establecer la zonificación más claramente a dónde se encuentran en el área de la zona fronteriza, todos estos aspectos que hemos mencionado, las áreas dentro de las partes limítrofes, las zonas que son patrimonio natural del Estado y que por consiguiente deberían estar en administración del Estado para evitar su explotación indebida. Entonces hay muchos ejercicios que hemos ido impulsando en la materia de territorio indígena también. Son cosas o detallitos que mucha gente podría decir, ¿y por qué? Pero para efectos de uno de los grupos más vulnerables de nuestro país, que son los territorios indígenas, tener una claridad absoluta, georreferenciada sobre los límites de sus reservas y las responsabilidades, así como derechos que tienen sobre estas, es parte del trabajo que ha venido desarrollando el INDER poco a poco con sus especialistas para tener claridad sobre esas zonas y poder recuperar de alguna manera la posesión sobre esos territorios. Entonces, en materia de ordenamiento territorial también nos lleva a entender que los asentamientos, como le llamábamos en alguna otra ocasión, deben convertirse más en centros de población que en zonas donde se asienten las personas, cada quien individualizada, en una lógica no de comunidad, que impide de alguna manera generar desarrollo, y más bien tiene que llevarnos a potenciar los centros de población donde podamos concentrar e identificar de alguna manera las mejoras del abastecimiento de los servicios básicos que ellos tienen. Así que hay grandes desafíos en la institución, hay muchos sueños que también tenemos. Vemos a un INDER con una capacidad de liderar fuertemente desde la perspectiva de la política territorial,
muchas políticas públicas enfocadas en cerrar brechas. Para eso tenemos que identificar esas brechas, y el trabajo que hacemos acá también es impulsar el análisis de los territorios para saber a dónde podemos encontrar diferencias en materia de salud. Hay territorios donde el tema de salud no revierte necesariamente una condición de prioridad, pero hay otros territorios en el país donde el tema de salud es una enorme prioridad, y no solamente estoy hablando del tema de la atención clínica, sino también de la preventiva, o bien la generación de mejores condiciones del acceso al agua o la disposición de los desechos en sus familias. Es decir, el concepto de desarrollo integral lo estamos viendo de la manera más amplia posible, pero también teniendo en cuenta una diferencia: el hecho de que tengamos la posibilidad de un desarrollo integral en el marco de la ley no significa que tengamos que hacerlo todo, y ni lo estamos haciendo todo. Lo que buscamos es articular para entender cómo ese desarrollo integral permite a las familias hacerlo de una manera diferenciada. Hablamos del valor agregado, y el valor agregado es uno de los objetivos que tiene la administración en materia de competitividad territorial. Yo diría que no es que tenemos materia prima o no generamos materia prima. Sí generamos materia prima, sin embargo hay que preguntarse para qué generamos esa materia prima. Uno de los objetivos con la agricultura de precisión es mejorar la capacidad que tiene el productor de construir ese sueño de que su materia prima puede servir para generar un valor agregado. No es lo mismo la yuca que comemos en un sancocho o en una olla de carne a la yuca y las características que requiere para poder generar harina, por ejemplo, para poder generar chips de yuca. Hay una diferencia en esa parte. Bueno, ¿cómo le llevamos al productor y al campesino mejoras tecnológicas a partir de los programas que ya tiene el INDER? Aquí no hay que inventarlo, sino con los programas que tiene el INDER, cómo mejoramos ese acceso de competitividad para que los pequeños productores de nuestro país puedan generar esas pequeñas cadenas de producción y posteriormente un fortalecimiento de cadena de valor agregado. Entonces, los sueños van dirigidos a estas tres grandes líneas. Evidentemente, Costa Rica, desde el ámbito de lo urbano, necesita potenciar fuertemente lo rural. Cuando uno ve, por ejemplo, en televisión películas de Europa y hay gente que sale de las grandes ciudades europeas y se encuentra con pueblos maravillosos, bellísimos, con paisajes hermosos, con calles muy bonitas, con puentes impresionantes, ¿verdad? Con tienditas. Uno se pregunta qué es lo que nos falta en este país. Bueno, nos falta apostarle al ámbito de lo rural, dejando de lado el asistencialismo. Yo apuesto porque el INDER debe convertirse en una institución especializada que brinde asistencia técnica para fortalecer la capacidad del desarrollo rural y entender que lo que tenemos que dar como inversión pública en la zona rural no es lo que nos sobra, ¿verdad? O no es atenderlo bajo el manto del asistencialismo, es bajo el manto de la asistencia técnica, del fortalecimiento de las capacidades que tenemos, porque existen muchísimos lugares en este país que tienen esas condiciones. Entonces, virar un poquito a que no podemos perder de vista lo social en el ámbito del desarrollo rural es fundamental, pero no se puede caer únicamente en el ámbito de nuestros programas asistencialistas, sino de asistencia técnica, de darle a la gente lo que nos está pidiendo. No nos regalen nada, denos la oportunidad de mejorar la capacidad de producción, de mejorar, y este es otro elemento importante del INDER. El agro y la parte agrícola forman una base importante, pero también el desarrollo de servicios diferenciados y el ámbito del desarrollo de actividades productivas en otros ámbitos más allá del agrícola y agropecuario son fundamentales para entender también cómo fortalecer, cómo posicionar de una mejor manera el desarrollo rural. Porque esas zonas rurales hoy por hoy ya están muy pobladas, ¿verdad? Son urbanos rurales, algunas de ellas. Algunas son urbanos. Y ya irremediablemente no bastará solo con... por más que se manufacture la materia prima, por más que se busque mayor competitividad en la producción, ya no será suficiente para poder ofrecer trabajo a toda esa mano de obra joven que viene para adelante y que va de repente, cuando ya cumplan la mayoría de edad, pedir al Estado costarricense trabajo y se van a dar cuenta pues que ya ese sector como tal está saturado. Ahora bien, don Haris, ya estamos concluyendo con el programa del día de hoy y no quisiera irme sin llevarme una ilusión. ¿Cuánto se impactará en lo que resta esta administración el sector rural? Como bien lo has dicho, no solo en el campo del agro, sino también en el campo social y otras áreas más. ¿Cuánto se podrá impactar para empezar a sentar las bases y soñar con disminuir esa brecha de desigualdad y de pobreza y falta de oportunidades que tanto se da en las zonas rurales de Costa Rica,
en las fronteras y en los litorales. Que dicho sea de paso, los litorales no hemos hablado. Así es. O sea, dentro del sueño hay una parte de realidad, que es los datos que nos permiten entender que lo que hemos venido haciendo ha estado muy bien. Yo le llamo, he conversado mucho con nuestros compañeros del INDER, de cómo movemos la aguja del desarrollo en el país. Y si bien muchos de los programas que hemos implementado al menos han hecho que la pobreza tenga un carácter estructural y eso haga que la aguja no caiga en materia de la atención a las poblaciones vulnerables, también ese tipo de atenciones no ha hecho que la aguja suba, que permita mayores niveles de desarrollo, excepto en algunos cónclaves que podemos encontrar en el país, algunos enclaves también, si se quisiera decir en esos términos. Tenemos que impactarlo fuertemente, al menos en tres ámbitos. Y en esto no es que corresponda únicamente al INDER, sino el INDER está vinculado a las áreas estratégicas que el Gobierno de la República ha planteado para mejorar de alguna manera las condiciones de vida y calidad de vida de la gente. Uno es el de seguridad humana. Este es fundamental. El de seguridad humana es uno de los aspectos claves que permitan entender la integralidad de la atención de las poblaciones rurales. Y aquí no solamente es puente al desarrollo, el más importante de los proyectos que se mantienen vigentes en la administración y el trabajo que hace doña María Fulmen en el Lima, sino que también impulsa fuertemente la necesidad de entender que el tema de seguridad humana se convierte en la clave y en la base del desarrollo como tal, y eso implica desde el ámbito del acompañamiento a las condiciones de mayor vulnerabilidad hasta el desarrollo de nuevas capacidades y condiciones en el ámbito de la formación humana. Ese es uno muy importante. El segundo es el de competitividad, la generación de empleo. También estamos vinculados con los planes de desarrollo que tienen los consejos territoriales con la intención de generar empleos. Y aquí la visión debe ser muy interesante. Nosotros queremos apostar a pequeña y mediana empresa, pero también queremos apostar a la especialización y al hecho de que las cadenas de productos y las cadenas que se generan en los territorios podrían hacer que pequeñas empresitas empiecen a formar parte de las cadenas o eslabones de una cadena mayor de servicios y no necesariamente una única generando todos esos servicios. Así que en materia de competitividad la generación de empleo es fundamental y nuestro objetivo es fomentar el análisis de la cadena, qué características tienen estas cadenas y cómo potenciamos y especializamos en cada uno de los territorios grupos de personas, desde un joven que tiene una pequeña empresa para brindar servicios tecnológicos hasta un grupo de señoras que puede brindar algún tipo de servicio más especializado en la atención de productos de alimenticios, por ejemplo. Ese es un segundo gran ámbito. Seguridad humana, el tema de competitividad territorial. Y el tercero, yo lo sigo insistiendo, es el de las políticas territoriales. ¿Cómo entendemos la inversión pública focalizada en aquellos aspectos que realmente nos puedan ayudar a mover la aguja? Todos queremos un hospital en nuestras provincias, todos queremos un CAIS en nuestros cantones, todos queremos una parada de bus frente a nuestras casas. Sin embargo, hay que entender con los datos que tenemos dónde es que podemos colocar esas inversiones públicas de una manera razonada que permita atender a nuestra población de manera eficiente, pero adicionalmente a eso con una inversión pública inteligente. Y es donde queremos entrar desde el INDER. Los recursos que tiene el INDER deben ser dispuestos a la población de una manera muy inteligente, invirtiendo en aquello que realmente sabemos que tendrá un impacto para el desarrollo. Y esa es la parte en la que estamos ahora más fuertemente abocados. ¿Cómo traducimos todas estas necesidades que los consejos territoriales y los comités directivos en sus planes tienen para que la inversión pública que podemos generar en esos territorios realmente tenga un impacto? Bueno, Arias, regidor, presidente ejecutivo del INDER, nos tenemos que marchar. Yo le quiero ceder 60 segundos para un cierre, teniendo claro que me parece que hay tres públicos meta muy bien identificados. Está el político de oposición que pide cuentas y pide justificación, ¿verdad?, del porqué del INDER, toda su vigencia. Creo que se ha logrado. El otro tema es el campesino o quien vive en la zona rural que siempre se queja y pide más acercamiento del Estado costarricense. Bueno, pero también hay un tercer público que me parece que a quien también hay que responder, y es el resto de la población en general, que de repente se quiere percatar qué pasa en la administración pública, en algunas instituciones, en este caso como el INDER, para entender que realmente pues, los impuestos que se pagan bien. Yo sé que esta institución se genera sus propios recursos, ¿verdad?, a través de los impuestos de algunas actividades económicas, pero siempre está ese costarricense que, por cierto, un momento donde le dicen que hay que socarse la faja, pide más cuentas y es un poquillo más estricto. Claro, 60 segundos. Totalmente. Yo creo que hay que hablarle al tercer grupo,
al tercer grupo, de los costarricenses, porque al final del camino ahí vamos a entrar todos, los de oposición, los que estamos en gobierno, los que no les interesa y los que al final del camino también muestran algún tipo de interés. Al costarricense y a los que habitan en este país hay que hablarle con mucha claridad. Este es un momento bastante difícil para nuestro país. Desde la institución hemos hecho muchos esfuerzos para reducir gastos innecesarios que teníamos y estamos tratando de generar con mucha claridad que la inversión pública sea inteligente, que donde vamos a invertir y que se tenga que invertir es porque las condiciones así lo ameritan, porque la gente realmente lo necesita y porque el impacto puede ser medible de alguna manera. No podemos seguir generando inversiones desde el punto de vista de lo que la gente cree que debería hacerse, ¿verdad? En algunos casos hablando de algunos de estos grupos que mencionabas, sino de lo que realmente debemos hacer para impactar en eso. El INDER es una institución estratégica para el desarrollo del país, no solamente por la visión que puede impulsar desde el ámbito de la territorialidad, sino por la necesidad que tiene de atender a aquellos grupos poblacionales de nuestro país cuyas condiciones y características generalmente les han dado un doble nivel de exclusión, ese nivel de vulnerabilidad y además la poca capacidad de acceder a eso. Por eso es importante el INDER, porque estamos llegándole a sectores que tradicionalmente no le habían llegado y las estrategias que queremos impulsar son estrategias que nos tienen que ayudar a que nuestro país, si lo quisiéramos ver como una manada en el reino natural, avanzará tan rápido como avance el último de sus miembros. Y aquí en este país no podemos permitir que avance muy lenta nuestra última comunidad, porque si no el desarrollo y el progreso no nos va a llegar a todos. Muchas gracias por el espacio que me han regalado este día, y por supuesto también quiero enviarle un cordial saludo y agradecimiento a todos quienes nos ven y forman parte de nuestros consejos territoriales allá en cada una de sus casas. Gracias a usted por recibirnos, don Harry, regidor, politólogo, máster en diplomacia, como lo han visto, muy buen diplomático. Gusto, presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural, quien hoy nos viene a justificar el por qué esta institución está más vigente que nunca. Nos vino sin duda alguna a aclarar la importancia, el impacto que tiene el INDER en las comunidades y sobre todo esa vigencia y esa función social que tiene hacia futuro para llevar desarrollo, progreso, no solo al campesino, sino también al resto de la sociedad que habita en las comunidades rurales, en las fronteras, en los litorales y en aquellos territorios INDER o los que no son INDER, para que de alguna forma podamos disminuir esa desigualdad y crear desarrollo y progreso social en la zona rural de Costa Rica. Muchas gracias, de verdad, un gusto tenerlo por acá. Siempre es un gusto. Gracias en TV Plus, en Radio Victoria, también en la 1360, en todos estos canales de información y a través de nuestras cableras y también en UHF. Recuerden que hay repetición sábado y domingo de 5 a 6 de la tarde. Que tengan una feliz noche. Todos piensan que estoy bien, pero yo no me siento así. Tengo ganas de llorar y no quiero volar. Duermo mucho. Y yo no duermo nada. No tengo hambre, siempre estoy enojado. Cambié lo que me gusta por otras cosas que me hacen daño. A veces pienso que es mejor no vivir. Preguntarme sin miedo si he pensado en quitarme la vida puede hacer la diferencia. Hablar es necesario. Prevengamos el suicidio. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. ¿Has pensado en el impacto que puede tener una pequeña decisión? En nuestro país se consumen diariamente 1,7 millones de botellas plásticas y 5 millones de bolsas plásticas. La mayor parte de esto termina en entornos naturales. Para el 2021, Costa Rica asumió el compromiso de ser una zona libre de plásticos de un solo uso. Necesitamos que te comprometas vos también. Rechazá, reducí y sustituí los plásticos de un solo uso. Visita zonalibredeplástico.org. Hemos llegado al final de un encuentro más con la realidad de nuestro país, en compañía de los periodistas Carlos Garro, Ana Vega y sus invitados. Su cita es todos los jueves de 6 de la tarde a 7 de la noche por su canal, Canal 54 y la 1360 AM, en este espacio informativo donde su opinión vale.
Te esperamos. Buenas noches.